Y en ese espacio, por supuesto, le damos, digamos, la importancia a cada uno de los aspectos fundamentales en nuestra vida y uno de ellos es el arte. Por eso tenemos aquí al maestro Delfino Guerrero. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación, como siempre, tomándonos en cuenta que es algo que nos da mayor proyección y siempre es difícil que nos estén invitando a estos espacios. No, la verdad es que es importante, por supuesto, pues aquí tenemos al tercer invitado del programa, que es parte fundamental de esta entrevista, pero vamos a ir un poquito atrás con el maestro Delfino Guerrero. ¿Dónde nace el maestro Delfino Guerrero? Pues yo nací en Veracruz, soy del puerto, y nací en una cuna de músicos. Mi papá era músico, tenía su grupo jarocho, Los Tigres de la Costa, que fundó en 1954. Entonces, pues toda mi familia ha sido de músicos dedicados a la música. ¿En qué zona de Veracruz? ¿Dónde fue la infancia del maestro? Pues viví por el Parque Zaragoza. Estudié en la escuela primaria Ignacio Zaragoza, que está ahí en Altamirano, y pues después nos cambiamos al fraccionamiento Reforma, porque bueno, yo estudiaba en la técnica 26, entonces por ahí nos quedaba cerca la escuela, y ya después mi padre tuvo la oportunidad de platicar y tocarle al director del Infonavit a nivel nacional, y le cedieron un crédito, porque recuerda que para una casa de este tipo tienes que tener ciertos requisitos, ¿no? Llenar Claro. ciertos. Y no, él platicó con el señor le ofreció la casa, y ya después nos pasamos a Infonavit Buenavista, y tengo 40 años ya viviendo. ¿De dónde es la familia Delfino Guerrero? Bueno, mi papá era Okay. de la Laguna, y mi mamá era de Emilio Carranza, allá hacia la zona norte. Entonces, se conocieron aquí en Veracruz, en la casa de un tío. Ahí se conoció mamá y papá, y bueno, hijo único. Tuvo un hermanito, pero pues falleció cuando éramos bebés. Los dos nos enfermamos de esas enfermedades que no se encontraba antes qué era, pero ya ves que se parece mucho a lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Claro. Que sale el chikungunya, que sale la influenza, que sale el COVID, o sea, cosas así que en esa época pues no se podían detectar tan rápido. Ahora sí se puede hacer. Tenemos esa fortuna. Y bueno, mi hermano no resistió, pero yo sí. Entonces me quedé como hijo único de mis padres. Tengo dos hermanos mayores del primer matrimonio de mi papá, y con los cuales me llevo muy bien. Mi hermana algún tiempo bailó, son mayores que yo como 10 años, y mi hermano también, y les gusta la música, pero se han dedicado a otras cosas. Entonces la música llega desde casa. Desde casa, y bueno, yo tuve la oportunidad de palparla directamente, porque mi padre cuando yo tenía 5 años, por ahí de 1970, le amputaron las piernas a mi papá. Incluso se le amputó uno de los grandes íconos de la música jarocha, también el doctor Rodrigo Gutiérrez Castellanos, que fue presidente de Tlacotalpan. Entonces el doctor Rodrigo tocaba el requinto. Él era oriundo de allá de Tlacotalpan, y conocía a mi papá, tocaba con ellos en el programa que había en la XCU de muchos años. Pero en el 70 mi papá tuvieron que amputarle las piernas, y esa fue la razón por la que yo me tuve que involucrar de manera directa. Porque salía de la escuela, de la primaria, y me iba con él a trabajar. Yo era el encargado de la guitarra, se cargaba la guitarra, y me encargaba yo de cuidarla, obviamente, ¿no? Entonces esa fue la evolución, digamos que principal, los primeros El pasos inicio del arpa, así, del maestro Delfino Guerrero. así Y bueno, es. pues ahorita vamos a seguir platicando sobre
pues, diferentes pasos de esta carrera musical. Continuamos con más. Eh, ¿Hubo alguna instrucción en alguna escuela o todo fue en casa? No, fíjate que a mí me gustaba mucho la música, obviamente, porque estás en ese ambiente. Música en la casa, música en la calle. Y le dije a mi papá que quería aprender a tocar el arpa. Estoy hablando que tenía yo como 7 u 8 años. Y me puso un instructor, el maestro Pánfilo Valerio, que ya era un viejito que andaba dando clases de casa en casa, de baile, de jarana, de arpa. Pero en ese momento yo no tenía arpa, nuestra situación no era tan fácil, por obvias razones de mi papá, que no tenía tanta movilidad. Y entonces una esposa de un compañero de mi papá que tocaba con mi padre, pero ya fallecido, le ofreció prestarle un arpa, el arpa de su esposo. Iba yo a su casa, ahí por Nezahualcóyotl, por aquí cerca, Nezahualcóyotl y vino, no, no me acuerdo, era Arista o algo así. Íbamos allá a su casa, tenía una arpa antigua, muy bonita, que era blanco con negro, y y ahí don Pánfilo me iba a dar las clases de arpa, y como mi evolución era tan rápida, pues ya ves que a esa edad es como una esponjita, ¿no? Claro. Todo se aprende muy rápido. Al año le dijo don Pánfilo que pues ya no ya no me iba a dar clases. Y le dijo mi papá que por qué. Dice, bueno, es que ya el chamaco me trae cosas que yo ya no puedo explicarles, ¿no? Porque él le enseñaba el método antiguo y pues yo ya iba rebasando esa parte. Y bueno, ya de ahí me empezó a dar clases maestro Tello Oropesa, que era del grupo que traía mi papá.
Y cuando entré a la secundaria estaba el maestro Andrés Alfonso. Puro, te estoy hablando de puro grande, porque el Sí, maestro claro, Andrés claro. Alfonso es tlacotalpeño también. Y entonces ahí él tenía un taller y seguimos con el taller de la Escuela Secundaria Técnica número 26.